El final de la dictadura cubana asesina está cerca. No podemos olvidarnos de que lo que ha pasado en Cuba en las últimas décadas ha sido absolutamente vergonzoso. La dictadura cubana utiliza a la isla como cárcel. Es un sistema parasitario, confiscatorio y una cleptocracia que lo que hace es utilizar el victimismo y la represión para enriquecer a los dictadores y a todo el entorno de lo que son los líderes de esa dictadura asesina. Esa es la realidad de Cuba. A Cuba no la ha hundido ningún bloqueo. El único bloqueo que hay en Cuba es el de la dictadura. Vamos a hablar de todo ello y sobre todo vamos a desmontar toda esta cantidad de tonterías que están diciendo desde la izquierda caviar. Hay la izquierda caviar que te dice, por un lado, que hay un bloqueo contra Cuba por parte de Estados Unidos y a la vez te dicen que Rusia, China, México, Turquía, Alemania, Canadá están enviando decenas y decenas y decenas de barcos. Es decir, que no hay bloqueo. Los de la flotilla esta del postureo, que se fueron allí de fiesta, recibieron no solamente todos los parabienes de la dictadura, sino que además, por supuesto, y lo más importante, llegaron sin el más mínimo problema y cuando llegaron a la isla tenían internet, tenían hoteles de lujo y tenían todas las facilidades. Por otro lado, una dictadura que se vanagloria de no necesitar al imperio americano para nada y de ser independiente de Estados Unidos y de tener un modelo que no necesita del imperialismo, etcétera, etcétera. Por otro lado, te está pidiendo todo el día que venga a Estados Unidos y que les financie su aventura de totalitarismo comunista. La realidad de la dictadura cubana es mucho más triste. La dictadura cubana utiliza a la isla como cárcel. Los ciudadanos están reprimidos, los presos políticos están tratados como si fuesen literalmente animales, han asesinado a miles de personas y, por supuesto, empobrecido a todo el mundo. Y el empobrecimiento de la población en Cuba tiene varias razones y todas son una estrategia. Estrategia número 1, por supuesto, cuanto más pobre la población de Cuba, los líderes de la dictadura cubana utilizan a esa población como mano de obra casi esclava para las empresas que tienen, que comercian y que llevan a cabo actividades para otras empresas y para otros países. Eso es esencial tener a una población dependiente, rehén y que trabajan como esclavos. El nuevo orden económico mundial, ya en 4ª edición. No te lo pierdas. Mil gracias a todos. Te va a gustar. El nuevo orden económico mundial. Estrategia número 2. El empobrecimiento de la población es esencial para la narrativa del victimismo. La dictadura cubana se presenta constantemente como víctima de un supuesto bloqueo, mientras se vanagloria de tener decenas de tratados comerciales con las mayores economías del mundo y de recibir miles de millones de dólares de Rusia, de China, etcétera, además de petróleo gratis, de México, de Venezuela, etcétera. Es decir, utiliza el victimismo para continuar un régimen parasitario. Un régimen parasitario que, por otro lado, no se ha hundido la economía por un bloqueo de Estados Unidos, porque la razón por la que ya prácticamente no producen nada no es por ningún bloqueo. La razón por la que el sistema eléctrico está completamente demolido no es por ningún bloqueo. La razón por la que todas las infraestructuras son ruinosas no es por ningún bloqueo, es por el robo de la dictadura cubana. Vamos a ver algunas cosas y por qué es tan importante que se acabe este sistema parasitario y cleptocrático, en el que los líderes, no tenéis nada más que ver los relojes de los líderes cuando se van a hablar sobre el bloqueo, los líderes, mientras tanto, han desviado
miles de millones de dólares a través de un sistema de cuentas opacas y de empresas pantalla, miles de millones al exterior y viven como auténticos reyes cuando se van por otros lugares a disfrutar de la vida y del capitalismo. La dictadura comunista efectivamente es el único bloqueo que tiene Cuba. Veréis, la realidad de Cuba es mucho más sencilla. Cuba tiene decenas de tratados comerciales con las principales economías del mundo. De hecho, Cuba es la economía más subvencionada del mundo. Cuba no se ha quedado sin petróleo por cualquier cosa. Cuba tiene petróleo, produce 45.000 barriles al día y recibe más de 50.000 barriles diarios de México o Venezuela, etcétera. Y, por supuesto, lo que hace la dictadura es que lo mueve hacia otros lugares y se lucra personalmente de revenderlo en otros sitios. Es importante porque el único bloqueo que tiene Cuba es el de la dictadura sobre su pueblo. La dictadura usa la represión, el chivatazo y el miedo como instrumento de control, con detenciones arbitrarias, ruina por discrepancia política, persecución de disidentes y limitación sistemática de los derechos humanos básicos. La izquierda caviar se calla ante la represión y el asalto sistemático de una dictadura que no cumple ninguno de los derechos humanos y del derecho internacional que tanto habla la izquierda caviar cuando le interesa. Los líderes del régimen que viven en el lujo y la comodidad imponen restricciones a la importación de alimentos y medicinas, limitaciones al uso de Internet, prohibiciones a las posibilidades de viaje y, por supuesto, un control férreo de las remesas que llegan al país por las que le entregan a los ciudadanos un tipo de cambio absolutamente vergonzoso. Es decir, se lucran con los dólares que llegan a Cuba y luego les pagan a los ciudadanos que lo reciben con un tipo de cambio completamente falso. La dictadura, esta que dice que sufre un bloqueo, ha levantado temporalmente las restricciones a la entrada de alimentos y medicinas del exterior, lo cual demuestra que el desabastecimiento es una decisión política interna, no el resultado de la asfixia exterior. Esta casta privilegiada del castrismo vive del empobrecimiento masivo de los ciudadanos, usando al país como una cárcel y un sistema de extorsión y robo. Si realmente se creyesen que su pueblo quiere ese modelo, lo único que tenía que hacer es permitir que hubiese unas elecciones libres y que los ciudadanos decidiesen. Sin embargo, lo que hacen es retenerlos contra su voluntad como rehenes económicos y políticos, utilizándolos como mano de obra esclava y, por supuesto, además reprimiéndolos. Todo lo que sabemos sobre los sistemas opacos para desviar fondos que llegan a la isla es vergonzoso. A través de esta empresa que se llama Gaesa, que es el conglomerado controlado por las Fuerzas Armadas de la dictadura, se desvían miles de millones de dólares a otros países sin ningún tipo de control para el enriquecimiento de los líderes de la dictadura. Fíjate, los líderes de la dictadura que han aparecido todos en los Panama Papers y que al menos hay una veintena de entidades y personas vinculadas al Estado cubano usando sociedades offshore para operaciones de blanqueo y de movimiento de fondo. El régimen ha construido el relato de una sanidad pública modélica que es simplemente falso. ¿Por qué? Porque la realidad es que Cuba no exporta médicos, sino agentes de espionaje y expertos en torturas como sus avispas negras. El sistema sanitario cubano es fallido y ruinoso y solo ofrece atención de calidad a la élite del partido y a extranjeros con divisas. Fíjate si el sistema sanitario cubano será malo, que se fue Chávez allí a curarse y lo mataron. En Cuba existe un auténtico apartheid sanitario. Los cubanos sufren carencias materiales, falta de medicamentos y hospitales en condiciones deplorables mientras se exhiben vitrinas para delegaciones políticas y turísticas. Y no nos olvidemos que Cuba ha recibido miles de millones de dólares de China, de Rusia y también en condonaciones de la deuda y ayuda de los países de la Unión Europea, mientras dice que es que le bloquean. Es completamente falso que en Cuba no haya
desnutrición infantil. Es una falacia de tal calibre que es que entra la risa. Los propios datos de la UNICEF muestran simplemente una reducción del peso de la desnutrición infantil que encima es inferior a la de países, por ejemplo, como Chile, ¿no? Porque la sanidad gratuita más cara del mundo, como la llaman los propios cubanos, se paga con racionamiento, colas interminables y ausencia de alternativas. Ya hemos comentado el cuento del bloqueo. El propio régimen presume de grandes acuerdos comerciales con medio mundo. El comercio exterior de Cuba ronda el 27% del PIB, que está ligeramente por debajo del de Brasil, con exportaciones de cerca del 14,5%. Y además Estados Unidos, lejos de bloquear la isla, es el noveno socio comercial de Cuba, alrededor del 3% de sus importaciones. Cuba tiene más de 27 tratados bilaterales con más de 50 países y exporta a Canadá, a China, a Venezuela, a España, a Holanda, además de Alemania, Bélgica, Suiza, Chipre y Francia. Las exportaciones, además, no solamente las lleva a cabo sin el más mínimo problema, sino que Cuba recibe más subvenciones y apoyos financieros por parte de otros países que ninguna otra economía. Es la economía más subvencionada del mundo. No nos olvidemos que además el régimen cubano se aprovecha de los más de 3.500 millones de dólares anuales que recibe de remesas, es decir, de dinero de los cubanos en el exilio que envían al país. Y lo que hace el régimen es que se queda con las divisas, se queda con los dólares, se queda con los euros y, por supuesto, se le paga a los ciudadanos que lo reciben, si es que se lo da, en un tipo de cambio que no utiliza absolutamente nadie porque la moneda, el peso cubano, es una moneda completamente fallida con una hiperinflación desbocada. Lo que ha hundido a Cuba no es la falta de recursos ni ningún bloqueo del exterior, sino un sistema comunista incapaz de generar prosperidad, ni siquiera cuando recibe flujos masivos de financiación. Y no podemos olvidar que es la economía más subvencionada del mundo, que ha recibido más de 50.000 millones de dólares de China, Rusia, la Unión Europea, Venezuela, petróleo gratis, etc., demostrando que el socialismo no funciona ni siquiera recibiendo petróleo gratis. En conjunto, Rusia, China, Venezuela y los principales socios comerciales han proporcionado a la dictadura cubana más de 200.000 millones de dólares en ayudas, donaciones, subvenciones, condonaciones de deuda y financiación directa en los últimos 16 años. Es decir, mucho más que cualquier otro país de América Latina con respecto a las ayudas recibidas, por ejemplo, del Fondo Monetario Internacional. Esa montaña de recursos se ha esfumado en un mar de ineficiencia, corrupción y aparato represivo. La dictadura cubana es un sistema parasitario y represor que utiliza a la isla como cárcel y a los ciudadanos como rehenes. Pero la libertad avanza y, gracias a Dios, poco a poco, el fin de la dictadura está más cerca. Que no te engañen.